sí lo dio a entender que sí, posiblemente porque tiene que crear un servidor como tal, otra cosa, y realmente relacionarse más el tema de los carros al tema de las motos también. Pero aquí viene lo que se iba a poner a trabajar en el Supra MK5, que es algo obviamente más necesario como tal. Chicos de YouTube, les habla Jordan Quesada y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me estuvieron preguntando. No me estuvieron preguntando muchísimo, sino les voy a traer explicado todo ese tema. Señores, motos en Car Parking Multiplayer y Supra MK5. Dirás tú, ¿qué tiene que ver cada una de las cosas con una? Señores, el día de hoy les voy a explicar todo este tema para que den a entender, para que se queden a ver todo el video, y les voy a entender todo este tema, tanto las motos como el Supra MK5 que lo dio Tassinop, y obviamente nos dio a entender esto. Señores, pero antes de comenzar este video, me sigo a bajar mi Instagram por acá para que me vayan a seguir, porque siempre estoy haciendo mucho más contenido ya que aquí para que me vayan a seguir, crack. Además, señores, y además siempre estoy, cualquier duda que tú tengas, ve a seguirme en Instagram y con todo el gusto del mundo yo te la responderé. Además, chicos, sí, además estoy haciendo una que otra tontería ya para que vayas a seguir a Instagram. También les dejo el link de mi servidor de Discord, porque siempre estamos echando desmadre ahí, hablando de cositas. Siempre paso a saludarlos, cualquier cosa que tú tengas, rudadas de ahí. A los chicos de madres, ellos solos, no necesariamente tengo que estar yo. A veces si me uno y hablo con ustedes un rato, cualquiera de las dos plataformas que me vayas a seguir, con todo el gusto del mundo te lo agradecería, crack. Les dejo todo en la descripción del video. Pero ya, comenzando con el video del día de hoy, señores, vamos a hablar sobre este gran tema que me estuvieron preguntando muchísimo. Y no me estuvieron preguntando, sí, siempre digo me estuvieron preguntando, no, siempre les voy a explicar ese tema. Les voy a explicar qué tiene que ver el tema de las motos en Car Parking Multiplayer y el Supra MK5, ya que son dos cosas como tal que dirás tú, no tienen nada que ver en sí. Realmente no tienen nada que ver una con la otra, pero en sí necesito explicárselos como tal para que den a entender todos, señores, para que den a entender desde el punto A hasta el punto Z. Entonces, por favor, quédense a ver todo este video porque realmente va a ser muy bueno, bien explicado detalladamente. Bueno, chicos, ya dándoles a aclarar todo eso, miren, dirás tú, ¿qué fue lo que dijo Tassinop acerca de las motos? Las motos, ya dio nueva información sobre las motos. Sí, señores, en otras palabras, yo entender que por ahorita no. Entonces dirás tú, ya me voy a acercar del video. No, porque aquí viene lo bueno. Les voy a decir el por qué ahorita no se van a acercar las motos y cuál es la razón del Supra MK5 que tiene que ver con este tema. Entonces, señores, las motos no se van a sacar en esta, ni en la próxima, ni en la otra, ni en la otra actualización durante este año. Las motos este año no se van a sacar. O sea, por el momento no se van a sacar las motos, ya que realmente no es algo necesario que pues obviamente pues esté urgiendo. Además tienen que agregarse otro tipo de programación, ya que el juego está programado para carros, ¿me entienden? No para motos. Y entonces yo a entender esta Tassinop que si se querían agregar el juego iba a correr mucho más energía. Ténganlo por seguro para las personas que van a querer motos. Tengan por seguro que el juego les va a correr el doble de energía. Según yo a entender, Tassinop va a tener que agregar un procesador nuevo al juego. Además va a tener que adaptar el juego todo hacia las motos para que puedan funcionar desde el punto A hasta el punto Z. Pueda funcionar todo detalladamente, porque realmente es algo que un juego que no está preparado ni el programado para unas motos. O sea, está programado como tal para lo que es en sí juegos de autos, o sea, está preparado para los autos como tal. Entonces, señores, realmente esto no se va a sacar durante este año. Dirás tú, bueno, crack, ya me voy a ver del video, chao. No, porque aquí viene lo bueno, señores. Hay otros autos, y aquí tiene que ver el tema del Supra, el Supra MK5. Hay otros autos que realmente son más necesarios que esto. Ya está así para entender que realmente en el tiempo que se va a trabajar en estos, en crear las motos, en crear un procesador como tal para que corra, para que vaya todo bien y que no se laguee y que vaya toda la optimización bien en las motos, realmente hay cosas primordiales antes de sacar ese tema de las motos en Car Parking Multiplayer. Digo que sí, que posiblemente en un futuro, pero que por ahorita, en este año, no hay motos en Car Parking Multiplayer. O sea, durante este año no vamos a tener motos, pero posiblemente ya después sí. Ahora sí lo dio a entender que sí, posiblemente porque tiene que crear un servidor como tal, otra cosa, y realmente relacionarse más el tema de los carros al tema de las motos también. Pero aquí viene lo chido, señores, aquí viene lo que realmente les interesa. Realmente el Supra MK5 es uno de los autos y una de las primordiales que dio a entender Tassinop, pues son unas cosas prioritarias que se van a venir en este juego antes que sacar las motos. O sea, él dio a entender que hay muchas cosas prioritarias antes de sacar el tema de las motos. O sea, más funciones, más autos, y uno de esos autos que dijo él fue el Supra. Sí, señores, él dio a entender el Supra.
Sí, señores, vamos a tener el Supra MK5 y ya lo sabe él. Ya dio a entender Tasimov que lo quieren y es uno de los autos más pedidos, o sea que está en la lista como tal de los autos que se van a venir. Entonces posiblemente lo vamos a tener en estas actualizaciones, no sé cuándo, pero si dio a entender que lo vamos a tener en este año. O sea, durante este año no sé en cuál actualización, ni dijo en cuál actualización, pero realmente dio a entender, señores, que posiblemente, precisamente, se tienen que sacar urgentemente estos autos, más funciones, por ejemplo el Supra MK5, que es uno de los autos más pedidos, y como tal unas que otras funcioncitas antes de sacar como tal lo que es las motos en sí en Car Parking Multiplayer. O sea, realmente precisamente primero se saca esto, funciones, el Supra MK5, autos que están faltando y que piden y piden y piden, y luego como tal se saca lo que es en sí, pues obviamente las motos. Pero realmente ahorita por el momento no vamos a tener nada de eso. O sea, por el momento se está trabajando obviamente en la actualización de ahorita y en la próxima actualización que yo les expliqué ayer, que se van a venir obviamente autos relacionados con esta actualización. La actualización se está optimizando y se está trabajando en la próxima actualización, que también dijo Tasimov que se va a venir muy pronto después de esta. O sea, realmente va a venir una y como pienso yo que al mes se va a venir así de rápido otra. Porque dirás, pero un mes, pero chicos, o sea, en un mes no terminamos de desacostumbrarnos a la actualización. En un mes la gente está como terminándose de acostumbrar y ahí va agarrando el toque al juego, ¿me entienden? Entonces realmente en este año vamos a tener el Supra MK5. O sea, no sabemos en qué actualización, no sabemos si va a salir en la que viene no, porque obviamente es el tema de off-road, esa descartémoslas. Siento yo que en la otra, que en la segunda actualización después de esta, tampoco, porque siento que es algo relacionado como autos clásicos y esas cosas. Entonces siento yo que ninguna de estas dos actualizaciones se van a venir. Pero de que va a ser en este año, va a ser en este año, porque dio a entender Tasimov que por este año no van a salir motos. O sea, por este año no se va a poner a trabajar en motos, porque preferiblemente se pone a trabajar en más cosas. Y dijo que se iba a poner a trabajar en el Supra MK5, que es algo obviamente más necesario como tal, antes de ponerse a sacar motos. O sea, realmente yo les dije una vez a ustedes que las motos no se iban a sacar. Eso había dicho él hace tiempo. O sea, realmente nos dio a entender ahorita que sí se van a sacar, pero ahorita no. Sí, señores, sí se van a sacar en un futuro, pero como tal, ahorita no. O sea, realmente más adelante, más todo, pero ahorita no. O sea, si ustedes ven un video de que van a sacar motos, de que les ven las miniaturas de que viene una moto nueva, los autos supuestamente supuestos autos que se van a unir en la actualización y no sé qué madres. Bueno, eso obviamente es mentira, señores, porque les estoy dando a entender a ustedes con información oficial del desarrollador de Car Parking que por ahorita no vamos a tener motos, sino hasta el otro año como tal. Se va a ver una manera de sacar las motos y obviamente correr el juego que tengas, bueno, planeado como decir para las motos, porque realmente, señores, las motos como tal ahorita, pues en sí sería algo muy complicado de agregarlo. O sea, no es nada más de decir vamos a agregar las motos y ya, señores. Realmente tendrían que agregar un nuevo procesador, tendrían que adaptar el juego a muchas cosas, que realmente fue lo que dio a entender el Tasimov. O sea, en otras palabras, va a ser un costo y nos va a correr el doble de energía. Entonces posiblemente de aquí a eso ya los de gama baja, pues o sea, con todo respeto, los de gama baja, de aquí a eso ya el juego no les va a correr. Dirás tú, ¿por qué, bro? Porque pues siento yo que si Tasimov no le saca un juego como tal de Car Parking Light, el juego les va a dejar de correr para siempre, porque cada actualización va pesando más y va pesando y va pesando y va pesando. Entonces va a llegar un momento en que sí, que ya no les va a servir como tal nada de eso. Entonces, señores, va a llegar un momento en sí que ya no les va a servir, y de aquí a eso, para las motos siento yo que se van a tener que comprar un mejor teléfono por fuerza para correr todo ese tema. Entonces, chicos, creo yo que aclaré todo el tema bien del tema de las motos y el Supra MK5. Entonces den a entender que ahorita las motos no van a salir y que prioritariamente se va a trabajar en el Supra MK5 para que salga este año como tal, en próximas actualizaciones de Car Parking Multiplayer. No pregunten cuándo, porque no se sabe cuándo, ni siquiera se ha empezado a trabajar, pero de que sale este año, sale este año. Sí, señores, de que sale en estas próximas actualizaciones, sale en próximas actualizaciones, pero por el momento a esperar la actualización del tema del mapa off-road, el tema de las subastas que se vienen en esta actualización y demás cosas que se vienen para esta actualización, y además de las otras que aparte se vienen muchas buenas cosas que dio a entender Tasimov. También se viene el tema del Chevrolet, como lo dije ayer, y el Mustang Boss, y que se vienen para las otras actualizaciones, no parece el tema off-road. Vayan a ver el video pues de ayer para que lo puedan entender como tal. Nada, chicos, yo creo que aclaré este tema realmente muy bien. Di a entender todo el punto que necesitaban entender, desde el punto A hasta el punto Z. Entiendan de una vez que por el momento no vamos a tener motos, pero sí se dio a entender que sí las vamos a tener, pero más adelante, si Dios quiere. Nada, chicos, voy a dejar el video por aquí.
Mi nombre es Jordan Quesada, recuerden dejar su like, suscribirse, activar la campanita y compartir el video con quien tú quieras, crack, ya sean en grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram, Discord, donde tú más quieras. Coméntame también qué les pareció esta información, qué opinan tú del auto Supra MK5 y las motos como tal del juego. Entonces, señores, yo voy a dejar el video por aquí. Recuerden, si otros pueden, ¿por qué tú no? Mi nombre es Jordan Quesada y nos vemos la próxima. Bye.